Buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a mostrarles algunos ejercicios de lo que es división algebraica y algunos métodos adicionales con los cuales pueden ustedes resolver también este tipo de ejercicios, ¿ya? Lo que más que todo estoy haciendo este video porque algunos estudiantes tienen dudas todavía sobre lo que son ejercicios con división algebraica. Primero, como ustedes podrán ver, tengo un dividendo y dentro del dividendo tengo elementos fraccionarios. Tengo un divisor, que en este caso es un monomio, obviamente, y también tengo un elemento fraccionario. La idea es que también en la parte de cocientes, si ustedes pueden ver, también puede ser una fracción, ¿ya? El primer término que voy a utilizar, obviamente, tiene que ser la parte opuesta para que se reduzca. En todo caso, como había mencionado con anterioridad, si el término es positivo, necesariamente el primer término del cociente tiene que ser positivo. Veamos. Primero, yo veo que tengo 3 en el numerador, entonces no hay necesidad de multiplicar por un 3. En la parte de la división yo tengo un término que es 5, pero acá yo tengo otro término que tendría que ser 2. En todo caso, la idea, primero, sería multiplicar a este término por una división entre 5, cosa de que yo tenga este 5 del denominador. Ahora, en el numerador yo puedo multiplicar un valor de igual forma 2, cosa de que al multiplicar se elimine el 2 y me quede los 3 quintos del primer término. Ahora, yo voy a ver que la parte de x o de la variable va a ser elevada al cubo. ¿Por qué? Porque los exponentes, como había mencionado, se tienen que sumar. Ahora yo multiplico 2 quintos por 3 medios, obviamente se van a ir la parte de los elementos pares, y me va a quedar los 3 quintos, pero con el signo cambiado, menos 3 quintos, de la parte de la variable, x cubo por x, x elevado a la cuarta, y directamente yo puedo reducir términos, eliminando mi primer término. Bajo el segundo término, que sería menos 2 tercios de x al cubo y cuadrado. Bien, como yo veo que mi primer término, obviamente bajando es un término negativo, necesariamente mi segundo término dentro de lo que va a ser el cociente tiene que ser negativo. Ahora, yo tengo que pensar y buscar un número exclusivamente que multiplicado por 3 medios me dé 2 tercios. Yo veo que, primero, haremos la parte del numerador. Como yo veo que en el denominador de mi divisor tengo un 2, tengo que multiplicar por 4, porque se simplificaría y me quedaría 2. Pero en la del denominador me tiene que quedar 3. Obviamente tiene que ser 9, porque simplificando con el divisor se va a reducir a 3. Ahora, de la parte de la variable, yo digo que va a ser x cuadrado y. Cosa de que al multiplicar me va a dar, digo, menos por más es menos. Viene con el signo cambiado, positivo. 4 novenos se simplificaría con 3 medios. Obviamente que me va a quedar 2 tercios. De la parte de la variable sería x cubo y y cuadrado. Reduzco nuevamente. Bajo el valor de 6x cuadrado y y cuadrado. Ahora digo, ¿qué número multiplicado por 3 medios me va a dar el valor de 6? Yo veo que es positivo, entonces necesariamente tiene que ser positivo. Busco un valor y digo, obviamente tengo que eliminar este 2, necesariamente. Cosa de que si multiplico por 2 me va a quedar solamente 3. No puede ser 2, tiene que ser 4. Y yo veo que va a tener la variable xy. Cosa de que al multiplicar va a venir la parte de x cuadrado y y cuadrado. Y se eliminaría en todo caso. Me va a quedar 0. Yo puedo determinar que este llegaría a ser mi cociente y este sería mi residuo. Ya. Nuestro siguiente ejemplo nos va a mostrar exclusivamente lo que es división algebraica utilizando el método de Horner, ¿ya? O la regla de Horner.
Principalmente yo tengo que ver que mi dividendo esté en orden. Como pueden observar, de este mayor exponente de la variable hasta el término independiente está ordenado. Y lo mismo tengo que hacer con mi divisor. Después de ver que está ordenado, yo tengo que colocar y armar mi tabla. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner dos líneas horizontales, cosa de que yo pueda poner en estas mis coeficientes, ¿ya? Después de armar mi tabla exclusivamente, voy a poner los coeficientes de mi dividendo. Digo 9, 12, 12 y 1. Tienen que tomar en cuenta de que sin el dividendo no existiría una variable, por ejemplo, digamos x, en el lugar donde debería estar el coeficiente de x se añade el término de 0, ¿ya? Vamos a ver que en el divisor se tiene que acomodar de forma vertical, cosa de que, como vemos, el primer término es 3, entonces se pone con su signo. A partir del segundo término tiene que venir con el signo cambiado. Pero como yo veo, aquí carece la variable x, entonces tenemos que añadir el término 0 dentro de nuestra tabla, ¿ya? Aquí es más 2, entonces vendría con menos 2. Posteriormente, yo digo, para encontrar los coeficientes de lo que va a ser entonces nuestra división, primer paso, divido entre mi primer coeficiente. Primer coeficiente del dividendo se divide entre el primer coeficiente del divisor, lo que me va a dar un término de 3. Ese valor llegaría a ser de forma directa mi primer coeficiente de mi cociente. Hago la multiplicación de este término con estos dos, obviamente, digo, y se coloca en la parte siguiente, en la siguiente columna de lo que va a ser mi segundo término. 3 por 0 es 0. 3 por menos 2 va a ser menos 6. Ahora, hago de forma directa una suma. Yo veo que 12 más 0 es 12. 12 divido entre 3 nuevamente y tengo el término de 4. Este va a ser mi segundo coeficiente exclusivamente de mi cociente. Vuelvo a hacer la misma operación, multiplicando, pero ya no voy a poner en mi segunda columna, sino a partir de mi tercera. 4 por 0 es 0, 4 por menos 2 va a ser menos 8. Hasta acá, yo puedo darme cuenta que tienen que ustedes multiplicar, cosa de que lleguen a esta multiplicación hasta el término independiente. A partir de esto, recién grafican una línea vertical que va a dividir los términos del cociente con los términos del residuo. En esto yo puedo hacer la suma de forma directa. Yo digo que va a ser, primero es 6 y acá va a ser menos 7. Yo puedo tomar en cuenta que en este caso, cociente va a ser, yo digo, primer término es el independiente. Y el siguiente va a ser el que contiene a la variable x. Si hubiera uno sería x cuadrado y el siguiente es x cubo, ¿ya? Y tienen que tomar en cuenta que en este caso llegaría a ser una división entre segundo grado. Por eso yo puedo ver que el cociente exclusivamente pierde 2 grados. Es decir, yo tengo aquí la parte de cubo y tiene que perder 2 grados. Por eso yo digo que el siguiente término va a ser exponente 1, porque está restándose exclusivamente, ¿ya? Vamos a ver que el residuo, en este caso el residuo va a ser 6x menos 7. Y este llegaría a ser el método de Horner, la división de expresiones algebraicas utilizando el método de Ruffini, ¿ya? Primer paso, después de ver que está ordenado de mayor exponente a menor, yo voy a poner en una tabla los valores, ¿ya? De los coeficientes en todo caso, donde primero yo ordeno de mayor exponente de la variable a menor. Digo 3, que va a ser mi primer coeficiente, porque la variable es 5. Como yo veo acá no hay términos de la variable de exponente 4, cubo, cuadrado y exponente 1. Lo que se hace es directamente poner los coeficientes como 0. Este sería de x elevado a la cuarta, x cubo,
cuadrado de x y directamente yo voy a poner el término independiente. Posteriormente yo voy a agarrar de forma directa mi divisor y tengo que igualar a 0 para encontrar el término que va a ir a la parte izquierda de mi tabla. Entonces con su signo tiene que venir acá 1, ¿ya? Lo que se hace a continuación es bajar el primer coeficiente. Yo digo 3, baja de forma directa. Multiplicando yo veo que me va a dar 3 y se sumaría de forma directa. Cosa de que vuelvo a multiplicar, hago la suma de forma directa, vuelvo a multiplicar, suma de forma directa, vuelvo a multiplicar, suma de forma directa, vuelvo a multiplicar y yo hago la suma de forma directa. Y yo puedo encontrar directamente mi residuo, ¿ya? Pero primero tengo que poner mi cociente. Yo digo que el cociente, obviamente, primero es el independiente, que en este caso va a ser 3, positivo. Dice que va a venir la variable de x, que va a ser 3 también su coeficiente. X cuadrado, 3x cuadrado. Yo voy a ver que va a ser 3x cubo y por último, obviamente va a venir la parte de x cuarta, ¿ya? Voy a poner entonces un poco más de este lado para que se vea mejor. Cociente. Y voy a ver que el residuo va a ser 5. Les había mencionado que el residuo cuando se aplica lo que es Ruffini tiene que ser necesariamente un valor numérico nada más. Tiene que ser exclusivamente un monomio, un término independiente. Y que yo veo que es de quinto grado mi dividendo. Obviamente al dividir entre un elemento que es un binomio, pierde solamente un grado. ¿Eso qué quiere decir? Que mi mayor exponente tiene que ser x cuarta. ¿Ya? Espero que con este video haya quedado solucionado algunas dudas que tienen sobre lo que es división algebraica. Que tengan buena tarde y que viva Jesús en nuestros corazones.